Haroldo Sánchez, sin reservas. Buenas noches. Bueno, hoy el tema es la niñez en Guatemala, que ya sabemos tantas dificultades que tienen los niños en un país como este, donde deberíamos dedicarle más tiempo. Pero esta es una realidad y sobre todo las cifras que los estudios arrojan, pues nos demuestra que estamos muy atrasados en la atención a los niños. Pero para hablar de este tema, pues me acompaña hoy un experto. Él está encargado de proyectos de Save the Children. Doctor, muchísimas gracias por aceptar y estar acá. ¿Podríamos hablar un poco en qué consiste este estudio que se acaba de realizar? Y creo que abarca toda América Latina, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Primero, antes que nada, gracias a Guatevisión, que sabemos que hablar acá es hablarle a millones de personas en el país, tanto las personas que están en los municipios como las personas que toman decisiones en este país, y creo que es importante poder compartir los hallazgos que se hicieron en función de el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean algunos desafíos a nivel mundial. Save the Children, entonces, a nivel global hace un esfuerzo de recopilar información oficial de cada uno de los países del mundo y plantea entonces no solamente una situación que a veces atañe directamente o internamente a un país, sino que nos pone también en el contexto del Concierto Internacional de las Naciones y cómo los niños y niñas están vistos en esa parte. De esa cuenta, pues estamos lanzando desde el 1 de junio un estudio que se llama En deuda con la niñez. Sin embargo, el texto original en inglés es niñeces robadas. Y esto lo que quiere decir es que se ha hecho una recopilación de 8 indicadores globales que nos miden qué tan pronto un niño deja de ser niño o pierde esa capacidad que tiene de disfrutar un ciclo de vida importante, porque por cuestiones que están fuera de su alcance, fuera de su entorno, y que es el Estado y todos los que estamos alrededor de la niñez los que deberíamos de ser garantes de que esto se cumpla. En el caso de Guatemala, ¿este estudio qué arroja, doctor Cabrera? Bueno, lo que nos pone es que 29 niños por cada 1000 menores de 5 años morirán. Estamos hablando de 46.3% de niños con desnutrición crónica, que 22% de niños están fuera de la escuela cuando deberían estar estudiando, que casi un 20% de niñez entre 7 y 14 años está trabajando en lugar de estudiar. También nos dice que 80 de cada 1000 niñas que tienen entre 15 y 19 años está contrayendo matrimonio, y que hay un gran número de niñas embarazadas que tienen, digamos, una repercusión no solamente en terminar su niñez tempranamente, sino en la perpetuidad de la pobreza. Hay 2 indicadores también que son muy fuertes, y ese es el tema de la exposición de la niñez a la violencia y la niñez migrante. Entonces, estos 8 indicadores reflejan a nivel global cuáles son las condiciones en las que los niños y niñas tienen que transitar por esa etapa, por ese ciclo de vida, y cómo los gobiernos deberían de ir avanzando para que esto vaya mejorando cada vez más. ¿Estos informes llegan a las autoridades de los gobiernos o qué se hace con estos datos? Esta campaña o este lanzamiento global lo que pretende es primero una primera difusión entre el público en general y entre tomadores de decisión, para que se puedan ir abriendo también esos espacios de diálogo que se tienen que tomar con personas a nivel de Estado que tienen que tomar decisiones y que pueden formular tanto leyes como políticas públicas que sea necesario aplicar para que estos indicadores mejoren. En la experiencia que ustedes tienen, ¿hay respuesta gubernamental a estas frías estadísticas que arrojan estos estudios? Tenemos que decir que el informe no nos pone en una situación ejemplar, digamos, a nivel de Latinoamérica.
de 172 países evaluados a nivel global, estamos ocupando el puesto 147. Y no hay ningún país de Latinoamérica que esté debajo de nosotros. Eso quiere decir que tenemos una situación compleja, ya digamos en los indicadores que manejamos, pero cuando nos tenemos que comparar con nuestros pares o nuestros países, digamos, vecinos, vemos que Honduras y El Salvador todavía están en una situación mucho mejor, y eso también nos dice que en ese nivel también deben de ser los esfuerzos que tienen que ser dirigidos para que la situación de la niñez mejore en el país. Guatemala siempre nos han comparado con Haití. ¿Este estudio cómo nos pone en relación a esa isla? En relación a Haití, Haití está en el puesto 132, ¿verdad? Todavía está 15 puestos mejor que nosotros. Nosotros estamos rankeados dentro de los países de África y de Asia, digamos que tienen un menor desarrollo humano, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que decir que Guatemala no es un país pobre, ¿verdad? Está rankeado entre los países de renta media, entonces desdice mucho de qué es lo que están reflejando esos números y qué es lo que deberíamos de tener como un país que tiene los recursos suficientes para mantener a su niñez en una mejor forma. Porque aquí todavía seguimos viendo que siguen muriendo niños producto de la desnutrición. Eso, o sea, son las preguntas que yo siempre me vivo haciendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible esto hoy en día? Sí, y todavía, digamos, detrás de las estadísticas hay algo un poco más preocupante. Con el avance que se tuvo, digamos, con las metas que se fijaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que cierran, digamos, en el 2015, los países hicieron avances significativos. De hecho, Guatemala hizo algunos avances, desafortunadamente retrocedió en algunos, pero más allá de eso es que también generamos muchas bolsas de exclusión, que hace que hay muchos niños en este momento que quedaron fuera del alcance de lo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio quisieron. Y los gobiernos en ese momento también se han comprometido a decir, bueno, vamos a llegar a aquellos que están mal, pero vamos a llegar primero a aquellos que están todavía en mayor desventaja. Y esto es, digamos, algo que nosotros hablamos de cómo alcanzamos hasta el último niño y niña. Ese que está excluido, a veces intencionalmente y a veces por negligencia, para que accese, digamos, a esos servicios que son fundamentales y que le permitan tener una niñez sana y digna. Y eso es algo que es la lucha que Save the Children tiene a nivel global. Tenemos una campaña global que es, está bien, hagan sus acciones, pero vayan a los más excluidos primero, porque acá tenemos una mezcla tóxica entre pobreza y exclusión. Hay gente que no tiene acceso, no va a sobrevivir, no se va a educar, no va a tener oportunidades por quién es y dónde vive. Quién es en función del grupo étnico al que vive, al sector de exclusión al que ha sido marginado y dónde vive, porque la ruralidad es la que trae, digamos, más estos bolsones a los que nosotros queremos ponerle la atención y queremos decirle a los gobiernos, miren, es necesario que se invierta, es necesario que se alcance, porque no solamente es tener un presupuesto. Celebramos, digamos, que en el gobierno abierto en este momento hayan sectores, por ejemplo, de la educación, de la exclusión de niños con discapacidad y todo, donde se les está asignando nuevos recursos que antes de pronto no había, pero todavía no terminamos de encontrar esos mecanismos que nos permitan llegar con eficacia a esos sectores que es necesario que en este momento los involucremos al desarrollo. Bueno, estamos con el doctor Roberto Cabrera. Bueno, él es subdirector de programas de Save the Children y ya lo están ustedes escuchando. No es un invento de los periodistas cuando denunciamos estas situaciones tan duras que están viviendo, sobre todo, uno habla la niñez, el futuro. Bueno, disculpen, millones de niños en este país no tienen ningún futuro porque no tienen ni siquiera el presente. Vamos con los patrocinadores y regresamos en un momento para seguir hablando de este tema que de verdad impacta por esos resultados tan dramáticos que muestra este estudio.
Bueno, esta noche está con nosotros el doctor Roberto Cabrera. Estamos hablando de esa situación de la niñez. Ese informe habla de la violencia y menciona que las víctimas, niños y jóvenes, y en Guatemala es muy grande el número, ¿verdad? Sí, de hecho, digamos, es de los pocos informes que está haciendo una relación entre el fin de la niñez por mortalidad, por enfermedades, el fin de la niñez por falta de oportunidades de educación, por matrimonio precoz, pero también el fin de la niñez porque hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que en este momento también son parte del fenómeno de la violencia en los países. Tenemos que tener claridad de que este informe también toma información de los países que en este momento están en un conflicto armado. Habla de Siria, de Líbano, habla de muchos lugares y sin embargo Centroamérica como tal tiene los índices más altos de homicidios en estados donde no hay, digamos, un conflicto armado declarado. Si estamos pensando que en este país mueren 17 personas por cada 10.000 habitantes, que según la OMS es una cantidad de epidemia, imaginémonos qué es lo que este contexto está generando a la niñez. Tenemos niños y niñas que viven la violencia desde el seno materno, desde el primer círculo de protección. Tenemos estos niños y niñas que van a la escuela y que también son agredidos por pares o por docentes. Tenemos estos niños y niñas que tienen que caminar hacia sus lugares de estudio. Y si ponemos esto en un contexto muy concreto de alguna zona de alta criminalidad en la ciudad de Guatemala o en algunos centros urbanos, estamos pensando que hay niños que llegan al centro educativo casi como una proeza diaria para poder tener, digamos, algún acceso a una educación de mediana calidad. Este informe entonces lo que está diciendo es no se puede tolerar ningún tipo de violencia. Si nosotros como Estado, nosotros como los primeros responsables de que niños y niñas se sientan seguros, no podemos hacer ese esfuerzo para que estas condiciones de inseguridad desaparezcan, tenemos niños que están llegando sitiados todos los días a recibir clases o a hacer algún tipo de actividad, que están de hecho en una situación de estado de sitio constante porque no hay espacios de recreación, no hay espacios donde ellos puedan sentirse seguros fuera allá, a veces o de la casa o eventualmente en la escuela. Entonces, esa recuperación del espacio público también hace que los niños estén en una situación de encierro, aunque eventualmente uno piensa que están libres. La violencia entonces está generando un impacto no solamente en el hoy, sino en la esperanza, en el futuro. Estamos hablando que son chicos que ya sienten que la violencia les ha cerrado la esperanza a tener un buen trabajo, a tener libertad, y eso más allá de un problema que la desnutrición crónica puede estar haciendo en edades tempranas o el trabajo infantil en una etapa pues un poco más tardía de la desnutrición crónica, también va generando todo un horizonte sombrío para esta población que de verdad necesita de todos y todas para que estas condiciones cambien. Y esas son como el llamado para decir, estos informes no se publican únicamente para ponerle el dedo al Estado o para llamar amarillistamente la atención, sino que es para decir, bueno, realmente todos y todas en este país tenemos esa responsabilidad y tenemos que comprometernos para que estas cosas cambien. Y aquí hay un llamado, entonces, no solamente para el sector gobierno, sino para todo el resto de la sociedad en su conjunto, que tenemos que hacer realmente acciones significativas para que el hoy de estos niños y niñas también sea un futuro prometedor para toda la sociedad. La pregunta entonces es, bueno, yo lo tengo claro, esto no es solo responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Sino hablamos de una responsabilidad de la sociedad, pero ¿de qué manera puede ser algo real que todos los guatemaltecos hagamos algo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en concreto, doctor? Primero, reconocer que la situación no es normal.
No es normal que la niñez muera por causas prevenibles, por vacunación o por otras acciones. No es normal que tengamos casi el 50% de los niños, niñas menores de 5 años con desnutrición crónica en el país. No es normal que los niños trabajen. No es normal que las niñas se casen. No es normal que haya este tipo de violencia. Esa es la primera cosa, porque cuando ya normalizamos, ya sentimos que no tenemos nada que hacer. Y sí tenemos algo que hacer. Luego, descubrir que en las políticas públicas hay una responsabilidad del Estado, que es diseñar programas adecuados, asignar fondos adecuadamente, porque con 64 centavos de dólar por día por niño, tampoco podemos pedir muchas cosas. Y tercero, es los otros sectores, el sector privado, por ejemplo, que piensa que no es su problema. Sí es su problema. Una niña que se casa tempranamente contribuye a la pobreza de su familia y de las futuras generaciones, por ejemplo. Un niño que tiene que trabajar nunca va a desarrollar todo el potencial productivo que este país necesita y que eventualmente el sector privado va a necesitar de cualquier manera. Una educación incluyente, inclusiva, pertinente, de calidad, que tenga la sensibilidad para atender vastas poblaciones que son monolingües en diferentes idiomas, es necesario que la atendamos en este momento y es necesaria la inversión que se necesita hacer. Entonces, esa visión estratégica de un sector privado progresista creo que es muy necesaria en este tiempo. Y sobre todo lo que decíamos, ¿verdad? Creo que es importante llegar a aquellos que están más excluidos primero. Realmente, si logramos hacer ese esfuerzo, los otros vendrán por añadidura. Y esos son, digamos, algunos principios epidemiológicos. Uno va al lugar donde hay mayor problema y ataca a los que están más profundamente afectados, y los demás van a generar una inercia propia también para ir avanzando. Entonces, si solo nos dedicamos a aquellos que están más cerca, que tienen más posibilidad, más oportunidad, estaremos dejando atrás a todos esos niños y niñas que eventualmente pues, formarán parte de pandillas, formarán parte de este fenómeno que en estos días nos ha estado afectando tanto, porque nuevamente los niños y niñas se vuelven noticia cuando son los niños y niñas que protagonizan, digamos, eventos como el que estamos viendo en estos días en Gaviotas. Bueno, están escuchando ustedes las reflexiones del doctor Cabrera. Su experiencia en esta realidad que nos golpea tanto es mucho mayor que la que yo puedo tener como periodista. Yo quisiera tener una varita mágica y que a través de mi trabajo y de la denuncia las cosas cambiaran, pero la realidad es que no la tengo, ni siquiera el poder a través de lo que se denuncia y se hace público, cambiar una situación que el experto dice es terrible. Vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores y estamos en un momento con ustedes. Doctor Cabrera, es evidente que a veces estos informes pues, presentan un panorama sombrío, pero el guatemalteco es un ser humano luchador y que siempre ha tratado de que las cosas más fuertes no lo tumben y seguimos adelante, digamos. Dentro de todo este espectro que usted menciona, ¿dónde debería de haber más hincapié para que por lo menos veamos esa luz al final del túnel? En el segmento anterior yo hablaba de cuál es el primer paso, que es el tema de saber y de convencernos nosotros mismos que es un problema, que hay problemas ahí, pero no es para dejarnos avasallar. El tener la conciencia es decir, bueno, realmente cuáles son las causas o cuáles son aquellas cosas que podemos atacar inmediatamente. Y ya decíamos que este es un país resiliente. Nos hemos levantado de catástrofes grandes como los terremotos, como un conflicto armado de 36 años, y lo hemos hecho a veces hasta con humor, y ese humor es lo que muchas veces ha sido la diferencia entre sucumbir a la desesperanza y poder ir proponiendo cosas nuevas. La desesperanza realmente no es un lujo que nos podemos dar en este país.
es aquello de decir, realmente yo puedo hacer algo en mi metro cuadrado de vida, en mi metro cuadrado de ciudadanía, y yo también tengo que involucrarme en esto. Es increíble ver, digamos, muchos procesos que tenemos nosotros en algunas municipalidades, donde los niños y niñas están presentes ante el Consejo Municipal de Desarrollo, diciendo, ¿cuánto están invirtiendo ustedes en los niños? El municipio de Joyabaj, por ejemplo, el alcalde rinde cuentas a la niñez sobre cuál es la inversión que hace. Y hay niños que le dicen, no, eso no es inversión en niñez. Tenemos en este momento un grupo de adolescentes que están en la zona 6, 17, 18, 24, 25, y cada vez que oímos esos números de zonas se nos paran los pelos. Y son un grupo de chicos que acaban de terminar una película que se llama Al Límite, y que con eso quieren compartir con los demás, primero la vivencia de la violencia que hacen ellos, pero también la esperanza que sale de ellos mismos. La resiliencia no es algo que viene en un bote o que se construye o se compra. Es aquello de decir, yo sé que tengo un problema, pero yo no me voy a dejar vencer. Yo sé que como país tenemos grandes problemas, pero también tenemos que ir avanzando, y aquí tenemos un papel importante como ciudadanos. A veces nos molesta que alguien se robe 5 quetzales o este pandillero que nos robó el celular. Pero hay pandilleros acá que se han robado miles de millones de quetzales. O no pagando impuestos o haciendo corrupción. Entonces, es el ciudadano de a pie el que tiene que estar involucrado y decir, no, yo estoy pagando un IVA, yo estoy pagando y tengo la obligación, primero, de demandar que me den mejores servicios, pero también tengo la obligación de involucrarme para saber que ese dinero no va a ser mal utilizado. Como decíamos, el gobierno tiene grandes desafíos, tenemos contactos con personas de gobierno que sabemos que están tratando de hacer su mejor esfuerzo en nutrición, en el tema de seguridad de la niñez, de protección y todo, pero todavía necesita dar un paso más allá de calidad y de contundencia en lo que se hace. Celebramos, digamos, que el país va a ir ahora a Nueva York a presentar voluntariamente sus planes y sus avances en el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible, y ahí estamos, digamos, en el tema de nutrición, estamos hablando del tema de equidad de género, de situación ambiental. Y yo creo que son cosas valientes, pero a eso también tiene que corresponder políticas de largo aliento, acciones que no sean solamente de gobierno, sino de Estado. Decir, miren, este problema solos no los vamos a poder abordar. La desnutrición crónica, por ejemplo, un estudio de Save the Children decía, vamos a erradicarla en el 2133, y algunos nos consideraron locos. Se acaba de publicar otro estudio similar que dice que va a decir en el 2120. Pero eso es cuando son acciones aisladas de gobierno, acciones aisladas y de muy corto plazo, cuando sabemos que tienen que ser políticas de Estado que van a necesitar 20 años, pero 20 años bien hechos. Claro, bien trabajados. Mire, este informe habla del tema de los embarazos en niñas y adolescentes, y dice que los países donde más se da este fenómeno es República Dominicana, Nicaragua, Guyana y Guatemala. En nuestro caso, también ha sido como parte de lo normal que usted mencionaba, sobre todo en el interior. ¿Cómo cambiar esa cultura de que veamos normal que las niñas resulten embarazadas? Mientras sintamos que es anormal hablar de educación sexual y salud reproductiva, vamos a estar viendo todos esos casos todo el tiempo. Había un campesino que me decía a mí, mira doctor, cuando mires la milpa amarilla, no le pintes las hojas de verde, anda a la raíz porque ahí está la gallina ciega comiéndosela. Y es una anécdota muy clara de que el tema de la causalidad es fundamental acá. Si nosotros no hacemos realmente un esfuerzo, primero, de generar leyes. En este momento hay una ley que prohibió que menores de 18 años se casaran, a excepción de que si un juez daba el permiso. Hace una semana la Comisión de la Mujer y la Comisión del Menor ya dieron su dictamen favorable.
para que se elimine, digamos, esa excepción. Pero eso es la ley. Sin embargo, nosotros vemos en las comunidades, en los municipios, en muchos lugares, niñas de 12, 13, 14 años embarazadas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Muchos que decimos, miren, en nombre de Dios no hay que hablar de eso, en nombre de la moralidad no hay que hablar de esto, en nombre... Lo que estamos diciendo, bueno, entonces no lo hablemos. Pero mientras no lo hablemos, nuestro nombre va a estar junto a Guyana, República Dominicana y Nicaragua, como los países que más matrimonios precoces tenemos o más matrimonios en adolescentes. Entonces, esa es la otra parte, digamos, de los sectores que tenemos que involucrarnos en el bienestar de la niñez. No es solamente papá gobierno, no es solamente los de las ONGs que estamos trayendo este tipo de informes a la opinión pública. Es cada uno de nosotros y nosotras tomando conciencia de que si no hacemos cambios fundamentales, no vamos a poder realmente abordar esos problemas que en este momento están condenando a muchas niñas, muchos adolescentes a tener que terminar ahí su horizonte de educación. Si son de una familia de escasos recursos, van a perpetuar la pobreza, y estamos también poniendo en grave riesgo de mortalidad tanto a niños y niñas que nacen de estas madres, sino también a las adolescentes que eventualmente, por el miedo que tienen, tampoco buscan la atención que necesitan. Entonces, doctor, muchísimas gracias por cada una de sus reflexiones, sus palabras. Creo que vale la pena que los guatemaltecos estemos al tanto de todo esto que está pasando. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha permitido compartir acá en el estudio. Y a ustedes también siempre muchas gracias por abrirnos la ventana al país, y decirles que quienes quieran ver el informe o bajarlo del informe pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es Save the Children Guatemala, y pueden obtenerlo ahí para poder profundizar en esto que yo creo que nos atañe a todos. Bueno, a ustedes en casa muchas gracias, y yo solo concluyo muy rápidamente que en este tema de los embarazos en niñas y adolescentes, ojalá intervinieran los maestros, bueno, primero los padres de familia, los maestros, los sacerdotes, los pastores, porque lo que está ocurriendo es realmente terrible. Ya el doctor lo ha explicado muy bien. Que tengan todos ustedes una feliz noche y nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la noche. Hasta pronto.